actualización 4.4.0 ya está disponible y en este video te voy a mostrar todas las novedades que han llegado con esta actualización. Lo primero, chicos, es que tenemos una nueva skill training, o bueno, un objeto que va a servir en este caso para dar las habilidades a nuestros jugadores, ¿ok? Nos están dando pues prácticamente como un calendario por, bueno, más de 20 días, así es que, chicos, todos los días que entren van a poder recibir algo, ¿ok? GP o este nuevo pues objeto que ya lo veremos ahora mismo. Nos vamos a ir a estrategia, chicos, y como ven pues yo les anuncié en este caso que iba a cambiar este menú, ¿ok? Que ahora iba a ser diferente. Pues, chicos, al final parece que se conserva y lo que se han metido es una camarita. Miren, en la parte inferior derecha tenemos tipo una camarita. Si lo presionamos, pues nos aparece en este caso nuestro equipo, ¿ok? ¿Por qué han hecho esto? Pues yo creo que para que básicamente podamos tomar una captura, lo compartamos con nuestros amigos. Pero está lindo, ¿ok? Está precioso, la verdad. Ahora, para las miniaturas está guapísimo. De todas maneras, acá, si tú le presionas, pues no puedes cambiar nada, ¿ok? Básicamente es como una imagen nada más y no puedes hacer ni siquiera mover los jugadores, nada. Así es que, para que lo tengas en cuenta, es un cambio que ha llegado en esta versión. El siguiente cambio de esta versión, chicos, lo encontramos en mi equipo. Nos vamos a jugadores. Y ahora, chicos, acá tenemos, bueno, lo primero, tenemos en este caso espacio hasta 900 jugadores. Pero, chicos, han añadido la posibilidad de desbloquear en este caso espacios de apoyo o un backup, ¿ok? Bueno, vale 500,000, bueno, get points o GP, como quieran llamarlo. Y, chicos, si le dan acá, pues automáticamente aparece acá, mira, jugadores de apoyo. O sea, que además de los 900 espacios tienes 500. Esos 500, chicos, pues básicamente pueden ustedes seleccionar el jugador que quieran y meterlo ahí, ¿ok? Así es que, chicos, lo único que tienen que hacer para meter en ese backup es seleccionar la carta que quieren. Por ejemplo, este Leo Messi, se van acá al apartado donde dice mover jugador de apoyo y acá automáticamente, chicos, pues se les va. Le damos atrás y acá ya está, mira, tienes un jugador de apoyo, nos dice, o sea, uno de 500. Entonces pueden seleccionar así. Yo lo veo muy bonito esta función para todas aquellas personas que básicamente, pues, chicos, tienen jugadores preciosos o valiosos que no quieren despedirlo, ¿ok? Así es que ahí yo lo muevo fácilmente sin ningún tipo de problema. Ahora, me preguntarán, ¿y cómo lo regreso en este caso a mi club? Porque, chicos, si ustedes lo colocan básicamente en este backup o en esta lista, no lo van a ver acá, chicos, no les va a aparecer. Entonces se van a jugador, acá arriba, jugador de apoyo, y acá van a encontrar las dos cartas, ¿ok? Entonces los jugadores que tengan, si quieren regresarlo, nuevamente le tendrán que dar clic acá y mover a la lista de jugadores. De esta manera, pues, chicos, regresan los jugadores y lo van a poder ver en esta lista. Así es que es un cambio precioso que ayuda a conservar grandes jugadores si es que tienes muchos. El siguiente cambio, chicos, está en la Liga de eFootball y muchos dirán, ¿de qué trata? Pues, señores, han metido ahora una categoría contra la IA. Antes podríamos en este caso solo rankear pues lo normal, ¿no? Nos colocaban en una división, acá podíamos ver básicamente cómo van los usuarios, en qué división están, y acá, chicos, pues podemos jugar literalmente con otras personas, ¿ok? Pero, ojo, chicos, adicional a que podemos jugar con otros usuarios online, quiero que vean algo, muchachones, y es que cada uno de estos es diferente. Por ejemplo, acá parece que estamos en división 6 y acá parece que estamos en división 8. Una cosa importante, a partir de ahora la IA, señores, se va a adaptar, ¿ok? Mientras más subas de división, más difícil va a ser. Para mí está guapo por si queremos probar formaciones, alineaciones o jugadores o lo que quieran. Y, chicos, importante, acá el tema en este caso de las ligas de fútbol, a partir de ahora, señores, pues pueden ser controlados por nosotros o por la IA. O sea, puedes dejar que juegue IA contra IA, ya depende de ti. Pero está guapo, la verdad, por si queremos en este caso, pues, chicos, inclusive completar los partidos del PAS y toda la cosa. Así es que dos apartados diferentes. Ahora, importante, en las divisiones en este caso, chicos, acá lo que sí tengo que decirles es que en las recompensas dan tokens de empuje, ¿ok? Dependiendo del puesto que quedemos nos van a dar token de empuje. A mí, no les voy a mentir, me hubiese gustado que sean monedas, pero un gran cambio, chicos, para todas aquellas personas que les gusta rankear. Yo la verdad es que estoy empezando a volver a jugar, así es que pues está guapo esto. Entramos al tema de contenido. Con esta actualización han metido una campaña de 850 millones de descargas, en donde nos dan regalitos, nos dan en este caso un kit también en la tienda, pero
Vamos a ir rápidamente a eventos y ahora tenemos esto, ¿ok? Golden Goal, que es un eventito en donde nos dan recompensas aleatorias. Atención, muchachos, porque podemos conseguir hasta 850 monedas. ¿Cómo? Pues básicamente si tenemos suerte, ¿ok? Completando el evento tenemos la posibilidad de sacar monedas, pero como ven, chicos, acá lo más importante es jugar estos eventitos, ¿no? Así es que ha llegado esto, nos dan una recompensa aleatoria, que puede ser en este caso las famosas 850 monedas o lo que ven acá, ¿no? Acá están los porcentajes, lo más probable es que te den 10 monedas, pero bueno, chicos, a jugar, que esto lo tenemos también en este apartado, ¿ok? Lo tenemos tanto acá como en la Spanish Club, que también tiene esta temática de equipos españoles, en donde hay que conseguir victorias y te dan, bueno, acá te dan 50 monedas, atención. Pero chicos, la verdad es que es un poco de suerte, ¿no? O sea, puede ser que te toque las 850 monedas. Si le sale, me comentan abajo en la caja de comentarios. Hablando, chicos, de ofertas, sí, tienen en este caso una oferta de monedas también para toda la gente que le gusta, pues, no pagar mucho, sino aprovechar las ofertas. En la tienda pueden conseguir monedas más baratas, ¿ok? Duran 13 días, así es que, chicos, aprovechelo, que la verdad es que está económico. Por otra parte, también tenemos un pack de Johan Cruyff, vale 500 monedas. Y es el segundo director técnico que llega básicamente con posesión 89, ¿ok? O sea, mejor dicho, con un estilo de juego en 89. El director técnico del pack de Noruega, ya saben que también, bueno, fue el primero. Así es que para la gente que les gusta la posesión, que suba a sus jugadores en conservación y en salto, acá tienen a Johan Cruyff. Lo probaremos en el canal, así es que suscríbete. En el tema de packs, ¿qué ha salido con esta actualización? Pues señores, ha salido Luchito Suárez para completar la MSN. Ahora tenemos prácticamente épicos Big Time de los tres, ¿no? De Messi, de Suárez, de Neymar. Así es que, chicos, pues los tres están. Y la verdad es un cazagoles que habrá que probarlo, ¿no? La verdad es que una carta sensacional. Ha llegado con David Villa y Fernando el Niño Torres. A ver si hacemos, pues, pack opening. Dicho sea de paso, si quieren ver este pack opening, 2000 likes en este video. Apenas llegue ese video a 2000 likes, les subo el pack. Por otra parte, han llegado también los Trendil de la Superliga de Turquía. La verdad es que, chicos, no hay jugadores interesantes, pero ha llegado esto. Tenemos los Player of the Week también. Acá tenemos algunos. La verdad es que Player of the Week muy interesantes esta semana, con Van Dijk, con Kevin De Bruyne, con Camavinga, con Rafael Leao. Y por supuesto, los primeros jugadores de la temporada también. Mira, acá tenemos estos jugadores que han salido, que la verdad, chicos, pues no llama nada la atención. Los de Brasil también, señores, pues ya saben, ¿no? De Brasil, pues ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa, chicos? Y para toda la gente que quiere jugadores gratis, pues ha llegado nuevos jugadores con contratos nominativos, ¿ok? La verdad, chicos, los contratos nominativos es lo de menos, ¿no? Para algunos. Porque, chicos, la mayoría ya tiene grandes jugadores, pero que me parece que este de acá, este box, sí está interesante. Hay un Harry Kane, hay una carta de Ederson Moraes, y la verdad es que está interesante. También ha llegado jugadores de la AFC Champions League. Lastimosamente no está Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con lo cual no le quiero dar mucho valor. Los últimos dos son los Player of the Month, en este caso bueno, uno de Japón, que acá lo pueden ver, y el otro, chicos, Player of the Month de Turquía, con lo cual todos estos son los box draws que han llegado junto a esta actualización. Señores, una cosa que llega con esta actualización es que si nos vamos a nuestro equipo y queremos dar una habilidad, ahora al seleccionar en este caso entrenamiento de habilidad, pues chicos, va a ser muy parecido a lo que pasaba con los impulsos o los potenciadores. Cada vez que le queramos dar nueva habilidad, pues nos va a aparecer estos dos apartados. Uno al azar y el otro en este caso, pues, o sea, lo podemos seleccionar nosotros, ¿ok? Por ejemplo, si seleccionamos categoría, me dice que yo no tengo. Y es porque, chicos, justamente al inicio les mostré que tenemos que conseguir estos puntitos, ¿ok? Ahora, si le damos al azar, tengo varios y miren lo que pasa. Automáticamente, pues en este caso, chicos, se da la habilidad. Más que todo acá, lo lindo sería tener en este caso la categoría que queramos darle en habilidad, ¿no? Porque de esa manera, pues, seleccionamos y no desperdiciamos esto al azar. Porque esto al azar, pues, chicos, es un poquito complicado. Y a veces los jugadores, o mejor dicho, muchos de nosotros queremos darle una habilidad en específico. Así es que es parecido al potenciador, simplemente que, pues, ahora ya lo tenemos así, ¿ok? Tenemos un nuevo pase con esta actualización y, chicos, acá tenemos nuevas cartas, Joao Neves, y tenemos a Frankie de Jong de 96. Lastimosamente valen dinero, así es que valen monedas, mejor dicho.
acá lo pueden ver. Y pues lastimosamente lo de arriba nada más es gratis, ¿no? Lo de siempre, señores, lo de siempre. Así es que arriba pueden conseguir una apertura, bueno, 2 aperturas gratuitas. Bueno, en realidad, ¿cuántos son? 2, 3, tenemos 4. 3 de 4 estrellas, uno de 5 estrellas. O sea, son 4 jugadores completamente gratis y 10 moneditas también. En el tema objetivos, ¿qué cosa tenemos? Pues chicos, con la campaña de 800 millones de descargas del juego, aquí está. Yo pensaba que era de pago esta equipación, pero parece que lo regalan a todo el mundo. Y también nos dan esta insignia, ¿no? De la MSN, que la verdad es que está interesante. Así es que todos estos objetivos lo pueden completar, como siempre, jugando partido. Y ahora tenemos objetivos de la Liga de eFootball, señores. Sí, a partir de ahora, mira, ascenso a la división, pues básicamente te dan recompensas. Todo esto te dan recompensas. Antes, si no me equivoco, no estaban estos objetivos. Me parece interesante. Nos dan, mira, muchas cositas nos dan. Y nos dan en este caso un regalito, que dicho sea de paso, podemos elegir qué es lo que queremos en este caso. Mira, por ejemplo, pueden elegir entre estos 3. Yo, por ejemplo, toque de empuje, ¿no? Así es que está interesante porque ahora vamos a poder conseguir pues más objetos que necesitemos para nuestro equipo. En la tienda también hay un apartado de GP, chicos, en donde podemos gastar por fin nuestro GP, ¿ok? Como ven, bueno, chicos, pues básicamente ustedes pueden gastar hasta 1 millón de GP y les van a dar entrenamiento de habilidad avanzado. Nos dan tokens de empuje aleatorio. Qué lindo sería que acá nos den más tokens, pero chicos, tokens de empuje, pues en este caso para seleccionar el empuje que queremos, ¿no? De todas maneras, pues chicos, acá lo tienen, ¿ok? Un apartado en donde si meten cositas interesantes con GP, sería la bomba. La llegada de esta actualización, quiero decirles que a partir de ahora, chicos, llega en este caso la selección de Uruguay e Indonesia completamente licenciados, ¿ok? Tal cual están viendo, si eres de Uruguay, deja tu like, porque ahora tienes prácticamente la licencia ahí guapísima de la selección uruguaya. Y además, tenemos esto. Tenemos lo guapo, tenemos lo precioso de Indonesia también. Así es que seguro que hay más equipos, pero son los principales que han llegado en este caso al juego completamente licenciado. Entramos ya al tema de jugabilidad y en el tema de configuraciones. Ahora van a poder ver en este caso un nuevo apartado, ¿ok? Y es la guía de búsqueda de pases. Si lo activan esto, van a tener la posibilidad de tener una guía para hacer ciertos pases, ¿ok? Y lo podemos ver, pues señores, ahí miren, tal cual están viendo, ahí podemos visualizar a dónde damos los pases. Miren, hay una pequeña guía, mira, hay como 2 guías. Pues la más delgadita básicamente es la que nos indica a dónde estamos dando los pases, ¿ok? A veces, chicos, pues es importante saber a dónde lo damos, con lo cual con esto, pues, chicos, es más fácil. Así es que los pases se han mejorado en este gameplay. Y muchachos, uno de los grandes cambios también lo pueden ver en el marcador. Cada vez que jugamos online, a partir de ahora aparece la barrita. Sí, la barrita, chicos, de conexión, ¿no? Que nos muestra cómo está yendo el partido. Para ir cerrando estas novedades, muchachos, lo que sí ha cambiado, inclusive han añadido, es celebraciones nuevas, ¿ok? A ver, acá pueden ver la celebración del señor Colfrio Palmer, pero ojo, porque ahora mira cómo se acerca la cámara. Hay nuevos ángulos en el sistema de repeticiones. Y la verdad, chicos, el juego en ese sentido va tomando forma, porque las caras ya se sienten más naturales, no se sienten medio robots. O sea, no se sienten zombies, ¿se acuerdan con esa versión que sacaron al inicio? Con lo cual, son detalles lindos e interesantes, ¿ok? Así es que a mí en lo personal me gusta. Y una cosa linda que ha llegado, el VAR. Bueno, el VAR entre comillas, ¿ok? Porque, chicos, ahora el nuevo sistema de repeticiones en los offside es así, chicos. Miren, si es que parece la vida real, hermano. Son detalles interesantes que sin duda alguna le aportan al juego, le aportan realismo. Y miren, hermanos, es que luce precioso. Hasta mira, se nota como la Yamal se queja. Una apuesta de Konami, en mi parecer, la verdad, mira, solo falta que el árbitro vaya al monitor, al VAR y toda la cosa. Y estamos locos ya. Pero lindo se nota, la verdad. Y como les digo, hermanos, son detalles que suman al juego. Así es que, chicos, estas son todas las novedades que tenemos en esta versión del eFootball. Si se me ha escapado una, pues coméntamelo abajo en la caja de comentarios. Pero qué lindo luce todo esto. Tengo ganas de comenzar a jugar.